Inmediatamente, señoras y señores, va a pronunciar su trascendental y brillante discurso el ilustre benefactor y padre de la patria nueva y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la República, su excelencia, generalísimo doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina. Con ustedes, señoras y señores, el más grande dominicano de todos los tiempos. Aún en nuestros días se sigue mencionando al mayor capataz tirano que jamás ha existido en toda Latinoamérica. Él mismo se hacía llamar benefactor de la patria. Nos referimos a nada más y nada menos que a Rafael Leónidas Trujillo Molina. Sus inicios empezaron en la provincia de San Cristóbal, un 24 de octubre de 1891, siendo el tercero de 11 hermanos e hijo del pequeño comerciante José Trujillo Valdés y Altagracia Julia Molina Chevalier. Su infancia no fue diferente a la de cualquier niño de la época. Su instrucción elemental fue irregular y bastante limitada. A la edad de 16 años obtuvo su primer empleo como telegrafista durante 3 años. Concluido este tiempo, se dedicó junto a su hermano José Arismendi, mejor conocido como Petán, a actividades ilícitas, como el robo de ganado, la falsificación de cheques y al robo de postal. También lideró una banda llamada La 42, que era temida por el grado de violencia por sus miembros. La vida de Trujillo transcurrió de esta manera hasta que decide ser parte de la milicia y en 1918 se incorporó la Guardia Nacional, creada por el gobierno de Estados Unidos, que 2 años antes había ocupado el territorio. En 1922 fue trasladado al Cibao y estando de servicio en San Francisco de Macorís fue ascendido a capitán, teniendo el grado de primer teniente como una consideración especial a su influyente desempeño y las buenas relaciones que fue desarrollando con las tropas norteamericanas. Cuando Horacio Vázquez ganó las elecciones en 1924, Trujillo permaneció al frente de la Policía Nacional y el 6 de diciembre de ese mismo año, el presidente Vázquez lo ascendió a teniente coronel y lo nombró jefe de Estado Mayor. Ya para 1930, apoyó una rebelión contra el presidente Vázquez, quien renunció y terminó en el exilio. Después de que Trujillo y su aliado estrella, Ureña, dieran el golpe de Estado al presidente Vázquez, el 23 de febrero de 1930 procedieron a organizar las elecciones del 16 de mayo. Una de las candidaturas presentaba a Trujillo para presidente y a Estrella Ureña para la vicepresidencia, en tanto que la otra presentaba a Federico Velázquez y a Ángel Morales a la presidencia y vicepresidencia. La campaña electoral se condujo bajo un clima de terror producido por Trujillo y su banda paramilitar, la 42, dedicada a perseguir, amenazar y matar a los aspirantes haciendo que se retiraran. Así, el 24 de mayo de 1930 se proclama a Rafael Leónidas Trujillo como presidente de la República. Con el control del país, creó en 1931 el Partido Dominicano, el cual fue la maquinaria política del régimen y único partido permitido. En el año 1929 ocurrió la crisis económica más grande de la historia, la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York. Este acontecimiento generó una crisis económica mundial y, como es de esperarse, había causado estragos a la economía de nuestro país. En ese entonces, cuando Trujillo había llegado al poder, la situación económica empeoró luego de que el 3 de septiembre de 1930 pasara por nuestro país el ciclón San Zenón. Para consolidar los daños provocados por el ciclón San Zenón, los Estados Unidos facilitaron recursos económicos al gobierno de Trujillo por medio de una ley llamada la Ley de Emergencia. Esta ley permitió al Estado dominicano suspender el pago por concepto de amortización de la deuda externa con los Estados Unidos. Sin embargo, esta ley afectó directamente al sustento económico de la sociedad dominicana, trayendo consigo la reducción del gasto público con despidos masivos y reducción de sueldos.
La economía durante la dictadura de Trujillo se caracterizó por el proteccionismo, los monopolios, los impuestos y las infraestructuras. Trujillo controlaba las principales actividades económicas, estableciendo un monopolio de los principales renglones productivos, como la sal, la carne, el arroz y otros. Para 1931 se adueñó de la producción y venta de sal y carnes, obteniendo ganancias anuales. En cuanto al arroz, prohibió la importación de este y solo permitió el consumo del arroz criollo que distribuía en una de sus empresas personales. Durante su gobierno cabe destacar que las posiciones económicas que lograba era con el método de coerción, adquiriendo propiedades, fincas y negocios lucrativos a precios muy bajos. Y por esta razón los sectores de la clase alta e inversionistas se aterrorizaban cuando Trujillo se interesaba en alguna de esas propiedades. Trujillo inundó al país en una era de terror y represión, usando la violencia, las torturas y el asesinato como recurso para mantenerse en el poder. Pero eso no detuvo a hombres y mujeres excepcionales a ofrecer sus vidas en organizar acciones para ponerle fin a su dictadura. Los crímenes y los abusos produjeron el aumento del descontento y terror de la población. Surgieron grupos conspirativos en contra de la dictadura de Trujillo. Pero quienes estaban en contra del régimen sufrían de los peores castigos en una de las muchas cárceles que sirvieron de centro de operación para las torturas, las humillaciones y crímenes. La famosa cárcel llamada La 40, que solo con la mención de su nombre causaba escalofríos en los ciudadanos. En La 40, allí se llevaban a cabo en formas bárbaras acciones inhumanas en contra de los opositores a la dictadura. En este centro de terror fueron torturados y asesinados miles de dominicanos, asesinados a golpes, choques eléctricos, a disparos, descuartizados, apaleados y ahogados. La 40 era un infierno para los infortunados que fueron llevados como prisioneros. Entre ellos, que mencionaremos, tuvieron su lamentable presencia en esa cárcel. Docenas de dominicanos pertenecientes al movimiento clandestino 14 de junio, dirigentes y miembros del Movimiento Popular Dominicano, entre los que estaban Cayetano Rodríguez del Prado, Valdemiro Castro y muchos de sus familiares. Crímenes sin precedentes, como el asesinato de los 27 adolescentes panfleteros en contra de la dictadura, que fueron apresados en Santiago de los Caballeros y trasladados a la 40. Después de ser torturados, fueron asesinados la noche del 29 de enero de 1960. Uno de los crímenes de Trujillo que provocaron más dolor en la comunidad dominicana fue el de las hermanas Mirabal, 3 valientes mujeres que fueron activistas en contra de la dictadura de Trujillo y miembros del movimiento 14 de junio. El 25 de noviembre de 1960, las 3 hermanas junto al chofer Rufino de la Cruz fueron interceptados por hombres de la policía secreta, que los asesinaron brutalmente y, para aparentar un accidente, descarrilaron su vehículo por un desfiladero. Estas muertes,
aunque lamentables, sembraron la semilla de la esperanza y la libertad a los dominicanos para unirse y destronar a Trujillo del poder. En el kilómetro 9 de la carretera de Santo Domingo a San Cristóbal, el auto en el que viajaba Trujillo fue ametrallado en una emboscada. Enviados por los Estados Unidos para darle fin a su dictadura, este grupo de patriotas, cuyos integrantes eran Salvador Estrella Sadalá, Antonio Imbert Barreras, Antonio de la Maza, Huáscar Tejeda, Amado García Guerrero, Roberto Pastoriza, Pedro Livio Cedeño y Luis Manuel Cáceres Michel. El vehículo recibió más de 60 impactos de bala de diferentes calibres. 7 impactaron el cuerpo de Trujillo, causándole la muerte. Su régimen quedó marcado como el más cruel y sádico de toda la historia de la nación dominicana. ¿Cómo fue para usted haber vivido durante la dictadura de Trujillo? Para mí fue algo muy real, porque Trujillo fue un personaje que se dio a respetar. Había mucho respeto en el tiempo de Trujillo, no como ahora que no hay respeto para nadie. Para mí Trujillo fue un líder que este país ha perdido y no nos damos cuenta de lo que hemos perdido, porque hubo tranquilidad y hubo respeto. Sobre la dictadura de Trujillo, Trujillo fue un personaje que él solamente tenía problemas con las personas que se ponían en contra de su gobierno, pero el que no se ponía en contra de su gobierno no tenía ningún problema con él. Bueno, la etapa de vida de Trujillo fue una persona, como ya dije anterior, muy respetuosa. Era una persona que se hacía respetar de toda clase de personas. A él había que respetarlo y había que dejarse dirigir por él. Cuando Trujillo desapareció, yo tenía 18 años y ya yo había vivido una experiencia. Mi papá fue militar en el tiempo de Trujillo y para mí Trujillo fue un personaje que él era difícil, era malo, era un dictador, porque todos los dictadores son malos, pero dentro de su dictadura él supo dirigir el país. Hubo mucho respeto, no hubo delincuencia como hay en este tiempo ahora, que no hay respeto para nadie. Trujillo, yo viví la experiencia de Trujillo, que fue una persona que nadie se atrevía a tocar a una mujer. En ese tiempo nadie robaba porque tenían miedo. Ahora no, ahora es un desastre, porque ahora todo el mundo hace lo que le da la gana, no hay respeto para nadie. Y Trujillo para mí, su dictadura para mí fue buena.